¿Qué es aquello que hace que seamos lo que somos? ¿Estamos determinados en nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar? El papel de la educación respecto a aquello que manifestamos de nuestro ser o de nuestra forma de ser. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, siempre agradeciendo a todos aquellos que comparten este video, esta información, y a quienes se van a ir conectando a lo largo de este programa. Les agradezco muchísimo y vamos a dar paso al tema que nos toca hoy en este miércoles de Escuela para Padres, enviando desde luego un saludo. Les voy a pedir que comenten si es que hay algunas preguntas y qué les parece que al final hacemos un espacio, porque ya por ahí me reclamaron que no los leo, o que no mandamos los saludos. Entonces les voy a pedir que por cuestiones de la administración del tiempo podamos hacer esto, ¿vale? Comenten, pregunten, compartan y al final hacemos ese espacio como para que podamos hacer público y visible lo que ustedes están comentando, ¿vale? Agradezco entonces y saludo a quienes ya se van incorporando en esta tardecita. Entonces, bueno, seguimos con esto de la personalidad como un tema bien importante dentro de la cuestión educativa y que nos compete de alguna manera a nosotros como papás el hecho de dar las herramientas para lograr esa formación, para lograr ese ser dueño de uno mismo y estar abierto a los demás. En algunos otros programas hemos compartido que cuando hablamos de educación probablemente tendríamos que poner atención en dos cosas. Número uno, en la disciplina y en la educación de lo que conocemos como el carácter, es decir, nuestra forma de ser, nuestra forma de manifestarnos, y también en algo que tiene que ver con la formación del juicio. Es decir, estos dos elementos van a ser bien importantes dentro de la formación o dentro del acompañamiento educativo que hacemos tanto los papás primeramente como responsables de ello, pero también todos aquellos involucrados profesionalmente o no en estos procesos que tienen que ver de la educación. Pensemos en los maestros, pensemos en los profesionales, es decir, en todos aquellos que de alguna manera van a involucrarse en esta cuestión, en este proceso que tiene que ver con la educación. Y bueno, vamos a revisar hoy, como les escribía en el flyer, que cuando nosotros conocemos el tipo de personalidad de alguien, es hasta entonces cuando vamos a comprender su comportamiento, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, sus conductas, sus ideas, sus emociones, nos van a hacer un sentido. Es decir, va a haber un sentido, vamos a poder conectar, ¿ok? Cuando nosotros comprendemos, no sé, quisiera poner un ejemplo. De repente quizá nosotros podríamos decir, es que no sé por qué mi papá, mi mamá, el abuelo, mi tío, quien sea, era de tal o cual manera. Y entonces no falta el familiar que nos dice, mira, tu papá, tu mamá, de quien estemos hablando, le tocó vivir esta situación y aquella. Entonces cuando nosotros empezamos a ver todos los elementos que de alguna manera fueron contribuyendo para la formación, para la estructuración de eso que llamamos personalidad, entonces podríamos comprender esos comportamientos. Obviamente, nosotros podríamos comprender, por ejemplo, por qué alguien es de tal o cual forma a partir de conocer los rasgos de personalidad, a partir de conocer las características que forman esa personalidad y también la manera, los elementos, los campos, los espacios, las historias que están detrás de esa personalidad. Y eso nos va a hacer ya un sentido. Que como hemos venido revisando en cada uno de estos programas, la idea es proponerles diferentes teóricos y que a partir de la revisión de lo que nos proponen, pues nosotros podamos tener algunas herramientas justo que nos permitan mejorar,
que nos puedan servir para acompañar a nuestros hijos, acompañar a nuestros educandos. Así es que nos toca revisar a esta mujer que se llama Isabel Briggs Myers, que de entrada, déjenme decirle que ella no es una psicóloga, pero en algún momento tiene la oportunidad de trabajar con la cuestión esta de las estadísticas para poder hacer una intervención en una empresa, vamos a llamarla así, o en la cuestión empresarial respecto a la selección del personal, lo que hoy conoceríamos. Entonces, esto de los puestos, a dónde colocamos a tal o cual persona, qué puesto, o más bien dicho, qué rasgos de personalidad tendría que tener alguna persona para poder estar en tal o cual puesto. No me dejarán mentir, a veces incluso me buscan, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo le hago para poder aprobar o para poder pasar las pruebas psicológicas? Porque ya me entrevisté en una empresa y me van a hacer un examen, ¿no? Me van a hacer exámenes psicológicos. Y a veces me buscan, yo desde luego agradezco la confianza, pero trato de explicarles esto. No es que vas a aprobar o reprobar, sino que van a sacar un perfil, cuáles son las características que sobresalen de ti y obviamente en base a ese perfil van a cotejar si es lo que necesitan en algún puesto. No hay personalidades aprobadas y reprobadas, sino más bien hay perfiles que se adecúan o no a la naturaleza del puesto que se está buscando. Bueno, esta de Isabel Myers hace un estudio o pone como de base a un psicólogo, un médico, psiquiatra, discípulo también de Freud, suizo, Carl Gustav Jung. Y bueno, en pocas palabras, este autor de Jung dice que nuestras estructuras de la personalidad, lo que nosotros somos, tiene que ver con una conexión funcional que hacemos con la cultura. En otras palabras, nuestra personalidad, de cierta manera, está configurada por la cultura. Las tradiciones, los valores, la manera de convivir, los pueblos, las comunidades, la familia en donde nosotros nacimos, es decir, todo ese conglomerado que llamamos la cuestión cultural, va a influenciar o incluso a llegar a determinar la forma de ser nuestra. Y bueno, vamos a revisar la propuesta que ella tiene. Tiene un librito, tiene un estudio que se llama Dones Diferentes. E insisto, se conecta mucho con esto que propone Jung, pero que, bueno, ella también lo lleva como que al campo de la práctica. Y bueno, es importante, queridos amigos y amigas, que podamos partir de lo siguiente. No podemos presuponer que las mentes de las demás personas, de las personas con quienes nosotros tratamos, funcionan de la misma manera que la nuestra. A veces eso es lo que nosotros esperaríamos. Yo esperaría que a alguien le gustara el tipo de películas que a mí me gustan y que no solamente le gustaran, sino que además pudiesen entenderlas de la manera en que yo las entiendo. Entonces, con frecuencia, pues las personas con quienes entramos en contacto no van a razonar, no van a procesar como nosotros. De hecho, ni siquiera van a valorar las cosas que nosotros valoramos, o simplemente no les va a interesar lo que a nosotros sí nos está interesando. Esta autora entra con esta distinción de entre los introvertidos y extrovertidos, que si hacemos un análisis o por lo menos nos asomamos a la estadística, pareciera que así como vivimos en un mundo donde casi hay pocos zurdos, ¿no? Como que el mundo está configurado más para los diestros, ¿no? Por la derecha, pareciera que así tiene que ver con esto de la extroversión. De repente podríamos escuchar a un papá que dice: es que yo quisiera que mi hijo fuera como mi sobrino. Fíjate que mi sobrino no tiene vergüenza, bueno, es decir, no le da vergüenza hacer la plática, iniciar una conversación.
pero mi chavito no, es bien tímido, le da hasta miedo, yo hasta me enojo, ¿no? Le digo, has de hablar, has de platicar, mira, ve a tu primo, ve a tu compañero. El papá está entrando en una cuestión de que probablemente su hijo es con una personalidad o con una preferencia introvertida y se está fijando que la mayoría, que los demás, es decir, su sobrino, su ahijado, el vecino son extrovertidos. Y entonces creemos que el ser extrovertido es lo normal y los raros, los que no están bien, podrían llegar a ser los introvertidos. Entonces, a ver, cuando nosotros, fíjense, cuando hablamos de los introvertidos, así bien desarrollados, cuando es necesario, fíjense, este tipo de personas pueden tratar hábilmente al mundo que les rodea, sus circunstancias, pero su estilo, su mejor trabajo, lo van a hacer desde dentro de su pensamiento, es decir, reflexionando. Un introvertido va a tender más hacia la interiorización y hacia la reflexión, hacia el análisis. De este mismo modo, los extrovertidos van a desarrollarse ocupando de manera más eficiente con ideas, pero, o sea, si piensan también, pensamos, pero su mejor desempeño lo van a hacer hacia afuera, externamente, es decir, en la acción. Y ya ahí tenemos una primera anotación. Cuando hablamos de los introvertidos, estamos hablando de personas que tienden a ensimismarse, a reflexionar, y cuando hablamos de los extrovertidos, hablamos de las personas que se desenvuelven mejor, que su proceso de pensamiento está más en la acción. Y bueno, en ambos tipos va a haber una preferencia de manera natural, como lo mencionaba anteriormente, como se trata de un zurdo o como si se tratara de un diestro. Entonces, quiero comentarles que de Jung, el autor, en donde esta Isabel, la autora que estamos hablando, que tiene este libro de los dones, los diferentes dones, habló de tipos psicológicos, que llegó a ser su fundamento teórico de toda la obra de su estudio de este autor. Y bueno, vamos a ir anotando en esta tarde algunas características, o vamos a hacer algunas anotaciones que nos podrían ayudar a comprender mejor, en este caso, tanto nuestra personalidad, porque nos vamos a poder ubicar, como también la personalidad de mi pareja, de mis hijos, y esto nos permita como que ampliar la perspectiva y tratar de ser un tanto más comprensibles ante las situaciones. Ojo, cuando estamos dando todas estas herramientas es para que tengamos más alternativas, más herramientas que nos permitan acompañar mejor a nuestro hijo. Entonces les comento que este librito, que ustedes pueden bajarlo, que se llama Dones Diferentes, comprender el tipo de personalidad, pues es la explicación personal que ofrece esta autora, que incluso escribe junto con su hijo, y que nos va a proporcionar esa tipología, vamos a llamarle, de la personalidad. Ahora, algunos llegan a estar en contra. Una crítica que se le ha llegado a hacer a la psicología es que la psicología etiqueta a las personas, ¿no? Quisiera que lo viéramos desde otra perspectiva. El poder tener alguna tipología, el poder tener algunos moldes, no para someter a las personas, sino más bien para que esto nos permita comprender y darnos una idea en general. ¿Ok? Entonces vamos a pasar con el siguiente, que sería el punto número 2. Este punto número 2 tiene que ver con la percepción, ¿ok? Y quisiera aquí aclarar dos cosas, queridos amigos, queridas amigas. Una cosa es percibir y otra cosa es juzgar, ¿vale? Vamos a pensar, ¿cómo podríamos definir percibir? Nosotros sabemos que podemos captar la realidad con nuestros sentidos. Una vez que nuestros sentidos tienen ese contacto con aquello que llamamos realidad,
sabemos que a través de los nervios que están conectados con la médula espinal, de manera eléctrica llega esa información, esos datos a nuestro cerebro, y en nuestro cerebro ya hay una actividad no solamente eléctrica, sino también química. Es decir, cuando los datos llegan a nuestro cerebro y le ponemos atención a esos datos, ahí vamos a hablar que estamos logrando una percepción. La percepción es el registro, la captación de la información que hemos recibido por medio de nuestros sentidos, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de juzgar, estamos hablando como de otro proceso que seguiría este. Juzgar es interpretar. Juzgar es afirmar o negar algo de algo. Así lo podríamos definir. Entonces, ya que tengo la información, la manera en que la utilizo y el significado que yo le doy a esa información es a lo que le llamamos interpretación. Entonces, cuando nosotros hacemos juicios, es que ya estamos haciendo interpretaciones. Una interpretación, pues, es la opinión que yo pudiese llegar a tener acerca de esa realidad captada por mi percepción. Espero estarme dando a entender en estos términos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la percepción, esta autora, basándose en Jung, nos va a decir que hay dos modos de percibir. Justamente uno de sensación y otro de la intuición. Cuando hablamos de sensación, tenemos que tener en cuenta que tiene que ver con sensus, es decir, sentir. Pero vamos a definir sensación como el contacto que tengo con mis sentidos externos con la llamada realidad. Esa es la sensación. En cambio, la intuición es un registro interno acerca de algo. Es decir, la intuición es saber algo, pero que no ha pasado por los sentidos. Ustedes estarán diciendo, ¿se acuerdan que de repente decimos que nuestra mamá tiene un sexto sentido, ¿no? Porque nada más basta con que estás hablando por teléfono, y tu mamá te podría decir, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Estás triste? Y tú, no. Y alguien le dijo ya lo que está pasando. Ese llamado sexto sentido, ese llamado, esas corazonadas, tienen que ver con la intuición. Entonces podríamos decir que la intuición es un saber que se tiene acerca de algo, de la realidad, pero que no sabemos exactamente cómo fue que llegó. En cambio, la sensación tiene que ver con los sentidos. Entonces, hay dos maneras de percibir. Hay quienes están más en esto de la sensación y hay quienes están más en esto de la función. En los tipos psicológicos, el autor que les comento, Jung, él sugería estos dos modos diferentes de ver el mundo. Son dos modos diferentes de ver el mundo. Algunos pueden apreciar la realidad solo a través de los sentidos, de las sensaciones, mientras que otros esperan la confirmación interna de lo verdadero o real, confiando en ese, incluso podríamos decir, inconsciente. Entonces, a estos les hemos llamado los intuitivos. Las personas que utilizan el modo sensorial están así como muy atentas, muy absortas en lo que las rodea. Buscan siempre los hechos. Estamos hablando de los sensitivos, buscan los hechos. Y les parece, ¿no? Les parece menos interesante ocuparse de las ideas o de las abstracciones. Están más concentrados en lo que sucede. Esos son los sensitivos. Tú chécale, que me estás siguiendo, que estás ahorita en el programa, trata de ubicar, ¿qué eres más, sensitivo o intuitivo? Los intuitivos, o a los intuitivos les encanta así como que habitar en el mundo como invisible, en el mundo de las ideas, de las posibilidades, como desconfiando de la realidad física. Esas personas como que no se creen las cosas a la primera. A diferencia del sensitivo, del sensorial, que busca los hechos, no busca los hechos, busca más las ideas que podría abstraer a partir de los hechos.
Ahora, que quede claro, no es que uno es mejor que el otro, desde luego que no. Porque son modos diferentes y que de alguna manera podríamos incluso atrevernos a decir que ya hay cierta predisposición genética como para ser de uno o del otro, ¿no? Bueno, entonces a las personas intuitivas, ya estábamos diciendo, les encanta vivir en el mundo de las ideas, de los pensamientos, el mundo de las posibilidades, sea cual sea el modo que la gente prefiere emplear y en el que más confían, van a tender a usarlo desde muy pequeños, Esto lo podemos ver desde muy pequeños y lo va a ir perfeccionando a lo largo de la vida. Ahora, eso es en cuanto a la percepción. Ahora, vamos con el modo de juzgar. Y entonces Jung y Briggs nos van a decir, también hay dos formas en las que podemos hacer nuestras interpretaciones. Es decir, yo puedo juzgar la realidad desde el pensamiento o lo puedo hacer desde el sentimiento. Es decir, las personas eligen entre estos dos modos de sacar conclusiones, de interpretar, pensando, utilizando un proceso impersonal de lógica o mediante el sentimiento. Es decir, el pensamiento tiene, la lógica más bien dicho, tiene que ver con el pensamiento. Entonces, cuando yo busco el significado, entonces es más con el sentimiento. A ver, vamos a checar. Las personas se van a aferrar a un método favorito, desde luego, aquí sí. ¿Por qué? Porque van a confiar en su manera de ver las cosas. Cada uno de nosotros confía en su propia manera de ver las cosas. A veces puede ser que en algún momento nos hagamos la pregunta si lo que yo estoy pensando es correspondientemente con la realidad. Vamos a pensar. Cuando de repente podríamos llegar a decir, bueno, a ver, es que yo pienso que las cosas son de tal o cual manera, pero no sé, no estoy seguro, necesito que alguien me ayudara para verificar si lo que estoy pensando es en la realidad así, ¿no? Entonces, los pensadores consideran que ellos, en ellos predomina esta forma, van a dudar un poquito sobre el que juzga desde el sentimiento. Aquellos en los que domina el sentimiento se preguntan, ¿no? Se pueden preguntar, a ver, ¿cómo es que los pensadores pueden ser objetivos acerca de las cosas que les importan? Es decir, uno que utiliza más el sentimiento se puede preguntar, ¿cómo pueden ser tan fríos, ¿no? Impersonales. Generalmente, pensemos, un niño que prefiere el modo de sentimiento, es probable que se convierta en alguien bueno en las relaciones interpersonales. Mientras que un niño que prefiere el modo de pensamiento, la lógica, llegará a ser bueno en orden a utilizar y organizar hechos e ideas. Entonces ya llevamos cuatro conceptos importantes. Respecto a percibir, podemos ser o sensitivos, es decir, de las sensaciones, o intuitivos. Respecto a la manera que tendemos de interpretar la realidad, la podemos interpretar desde el pensamiento, desde la cuestión lógica, como un estilo, o otro estilo que sería desde el sentimiento. Entonces, esto puede dar cuatro preferencias. Hay cuatro preferencias. Tenemos la sensación, tenemos la intuición, tenemos entonces el pensamiento y el sentimiento. Y esto se puede combinar. Es decir, puede haber una combinación de que alguien tiene sensación y pensamiento. Puede haber alguien que sea de sensación y de sentimiento. Pero también puede haber personas que sean de intuición con sentimiento o de intuición con pensamiento. A ver, vamos a pensar en la primera. La sensación más el pensamiento, ¿ok? Dice que estas personas, las personas que están en esta combinación, vamos a llamarle así, van a actuar basándose en los hechos.
en todo lo que sus sentidos pueden verificar. Son empíricos. Estos son como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Ok? Por lo tanto, pues van a ser personas como de mentalidad muy práctica. El mejor desempeño que van a poder hacer en el campo es en donde se exija análisis impersonal, es decir, donde se tengan que tomar decisiones, pero que sean personas que no estén involucrando los sentimientos. Pensemos en un médico cirujano, ¿no? Pensemos en un abogado, pensemos en la contabilidad, en el trabajo con máquinas. Es decir, en todos aquellos espacios en donde se requiere de cierta manera el no ser tan personal, como no clavarse tanto con los demás, ¿no? Ahora, vamos con la segunda combinación. Pensemos la sensación, pero más el sentimiento. Estas personas también confían en sus sentidos, pero las conclusiones que extraen, pues se van a basar más en lo que sienten sobre los hechos. El primero, sensación y pensamiento, se va a basar en los hechos. Este segundo, sensación y sentimiento, se va a basar en lo que sienten, en lo que registra de eso que sucede, más que un frío análisis de los mismos, de estos hechos, ¿no? Es decir, son personas que tienden a estar rodeadas de gente, ¿ok? Sensación y sentimiento se muestran así como que necesitan ese contacto humano. Por eso es que van a disfrutar muchísimo de espacios en el trabajo donde se tenga que sociabilizar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en donde tengan que expresar de alguna manera esa calidez personal. Pensemos en en los maestros, pensemos en las enfermeras, en las trabajadoras sociales, un comerciante tiene que tener este toque, ¿no? Es decir, todos los trabajos en los que sea importante el servir con una sonrisa. Ahí están este tipo de personas. Ahora, ¿cómo son los de intuición más sentimiento? Los de intuición y más sentimiento, pues es gente que tiene también cierta calidez y es amistosa la persona. Pero a ellos, en lugar de centrarse en la situación de los hechos que van sucediendo en su realidad, están más interesados en cómo podrían cambiarse las cosas, ¿ok? O en posibilidades futuras. A ellos les gusta mucho los trabajos que aprovechan sus dones, por ejemplo, para la comunicación, combinados con la necesidad de hacer las cosas mejor. Como la enseñanza superior, no sé, los que les gusta predicar, los que les gusta hablar en público, la publicidad, los psicólogos, ¿no? Entrarían ahí, los escritores, los investigadores, están ahí. Todos estos son personas que tienen esta combinación de intuición más sentimiento. Ahora, la de intuición más pensamiento. Pues estas personas están centradas en las posibilidades, pero utilizan su poder de análisis racional para lograr resultados. No se fijan ellos en los procesos, ellos se fijan en los resultados. Por eso es probable que este tipo de personas las podamos encontrar en las profesiones que requieren soluciones ingeniosas de problemas así rápidos, ¿no? Especialmente de naturaleza teórica. Por ejemplo, los científicos, las cuestiones de informática, los que les gusta mucho esto, la matemática, las finanzas, los números, las ciencias exactas, ¿sale? Esas personas, ese tipo de personas, dijimos, son los intuitivos o de la intuición más el pensamiento. Muy bien, pues vamos siguiendo porque ya estamos en esta segunda parte. Está esto de la extraversión y la intraversión, o extrovertido e introvertido. Bueno, una preferencia por la extroversión, es decir, ver la vida en términos del mundo externo. Y la introversión es el más interés, decíamos, por el mundo de las ideas.
Entonces es independiente de sus preferencias por la sensación, el pensamiento y la intuición y el sentimiento. Es decir, puede haber un extrovertido que esté en alguna de las 4 que yo les dije anteriormente. Es decir, puede haber extrovertido de sensación y pensamiento, sensación y sentimiento, intuición y sentimiento, e intuición y pensamiento. O también puede haber introvertidos de sensación con pensamiento, sensación con sentimiento, intuición más sentimiento, intuición más pensamiento. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir de estas cuestiones? Los extrovertidos tienden a moverse rápidamente e intentan influir en situaciones directamente, mientras los introvertidos se dan como más tiempo para desarrollar sus intuiciones antes de ponerlas hacia afuera, antes de expresarlas. ¿Ok? Vamos a pensar, imaginemos que un extrovertido tiene una idea, tiene un proyecto. El extrovertido lo va a decir, ¿sale? El extrovertido lo va a andar contando, lo va a andar diciendo. En cambio, el introvertido tiene una idea, tiene un plan, ese se va a quedar callado, no va a decir. Hasta cuando ya tenga todo ya bien seguro y casi ya esté hecho, es cuando lo va a manifestar. Los extrovertidos son felices tomando decisiones. Allí donde está la acción, los extrovertidos son de acción, mientras que los introvertidos quieren reflexionar antes de pasar a la acción. Ninguna preferencia, como lo hemos dicho, permite necesariamente tomar decisiones mejores que otras. O sea, no es que el extrovertido toma mejor decisiones que el introvertido, no, ni tampoco que sea que el introvertido es el que toma mejores decisiones que el extrovertido, no. Aunque cada uno de nosotros favorece ciertos modos de ser, tenemos algo que nos auxilia. En otras palabras, en mi personalidad sobresalen algunas características de las que hemos mencionado anteriormente, pero también podrían salir unas segundas, como en segundo lugar. Este segundo lugar no es un segundo lugar, sino son procesos dominantes, más bien dicho, son procesos auxiliares, que justamente respaldan o están al pendiente respecto a los procesos dominantes. Entonces, fíjense que la necesidad de que un proceso dominante aporte cierta cohesión al yo es perfectamente comprensible, porque necesitamos los seres humanos partir de una realidad interna que le hemos llamado yo, para que a partir de ese yo podamos, o ahí pueda caer estas características y podamos identificar dominantemente qué somos y en cuanto a nuestro auxilio, qué es con lo que contamos. Entonces, por ejemplo, los introvertidos tienen la extraversión como su auxiliar. O sea, un introvertido puede ser extrovertido, sí, pero la extroversión está como en un auxiliar. O sea, de modo que pueden ponerse un rostro, pueden ponerse un rostro, o sea, de frente al público, ¿no? Cuando es necesario, los introvertidos. Los extrovertidos utilizan la introversión como su auxiliar, ¿no? Para cuidar su vida interna, por ejemplo. Decimos, en ambos casos, si el auxiliar se usa poco, pues la persona vive en un mundo extremo y por siguiente, pues su vida se ve afectada. La autora, Isabel Rick Meyers, fíjense que observó que nuestra sociedad está más centrada en la extroversión. Los introvertidos que no desarrollan su auxiliar se ven más penalizados que los extrovertidos que no tienen demasiado en cuenta las cosas internas. Chécale con esta información cómo es tu pareja, cómo sospechas, no para que le pongamos etiquetas, sino más bien esas etiquetas que nos permitan, que nos ayuden a poder comprender. ¿Ok?
Pues nosotros a partir del conocimiento de esto podemos mejorar las relaciones, siempre y cuando tengamos conciencia de los tipos. El hecho de que la gente no se lleve bien todo el tiempo, de que tengamos diferencias con los demás, que no nos podamos comprender, que no valoremos el modo que tienen otras personas de ver el mundo. Por ejemplo, un tipo mental como que va a ser de menos un juicio del tipo sentimental. Y eso sucede, ¿no?, a nivel social. Pues el tipo mental no puede entender cómo el tipo sentimental puede llegar a decisiones correctas sin usar su lógica. Se le hace ilógico, que con el sentimiento se puedan lograr algunas cosas, ¿no? El tipo mental supone eso porque sus propios sentimientos son erráticos y apenas puede confiar en ellos. Pero el tipo sentimental ha cautivado su proceso dominante hasta el punto que le proporciona percepciones y juicios correctos, incluso si no es así para el tipo mental. O sea, a ver, del mismo modo, dado que el tipo en el que domina la sensación tiene que percibir y juzgar basándose en lo que ve, oye, huele, toca, en las visiones y en las conclusiones de un tipo intuitivo que siempre sabe si algo es bueno o malo, le parece para alguien que no domina esto imposible de identificar. Para el intuitivo, por ejemplo, el tipo que está así como centrado en la sensación parece caminar pesadamente, ¿no?, sin el aliento de vida, la inspiración, nos dice aquí en su libro. Pero poner otro ejemplo, los tipos mentales creen que los tipos sentimentales hablan demasiado, cuando los tipos mentales hablan con alguien que quiere información. Por lo tanto, de esto que estamos diciendo, si un tipo centrado en el sentimiento quiere algo de tipo mental, debe intentar recordar eso que tiene. Tiene que ser conciso. A ver, para los sentimentales, para los que interpretamos desde el sentimiento, ¿qué va a ser importante siempre? Ser concreto, ser conciso. En todos los casos, lo que cada tipo no logra apreciar es el proceso dominante que la otra persona funciona y funciona bien. Intentar decir a esa persona que su percepción o su juicio están equivocados es como decir a la hierba que no debería ser verde. Ahora, finalmente, cuando hablamos de los tipos de trabajo, en situaciones laborales, si alguien tiene una idea acerca de cómo piensan sus compañeros de trabajo, puede ser más afectivo a la hora de lograr que se acepten sus ideas y reducir cualquier fricción. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que saber si tú trabajas en una empresa, estás en un taller, estás en una escuela, donde quiera que trabajes y que hay personas? Hay que cuidar estas recomendaciones. Entonces, con el tipo sensorial, ¿cuál es la recomendación? Hay que expresar el problema muy rápidamente antes de esperar que ofrezcan una solución. ¿Vale? Tenemos que, si estamos ante un sensorial, hay que expresar el problema así, rápido expresarlo. Porque si no, él va a estar buscando una solución, se va a desesperar, ¿no? Los intuitivos solo estarán interesados en ayudar si pone en ellos una posibilidad atractiva. Así funcionan los intuitivos. Es importante las posibilidades. Los tipos mentales necesitan saber qué tipo de resultado se está buscando y hay que explicarles la situación mediante una serie de pasos lógicos. Es para el mental. En cambio, los tipos en los que predomina el sentimiento necesitarán enmarcar la situación en términos de lo que significa para las personas implicadas, buscar el significado. Entonces, finalmente, es importante que nosotros nos demos la oportunidad
de poder identificar estos rasgos de personalidad. Te invito a que busques alguna página, busques algo ahí en esto del bendito internet y puedas tener un acercamiento a este tipo de evaluaciones, de test, que te permiten ampliar el conocimiento de ti, de tus hijos, en fin, ¿ok? Finalmente, entonces, fíjense que una de las aportaciones, así como muy fascinante, muy importante, de dones diferentes, es el que el reconocimiento y el desarrollo de nuestro tipo puede ser más importante para tener éxito en la vida que el coeficiente intelectual de ese tamaño. Es decir, que cuando soy consciente de lo que estoy creciendo, cuando reconozco, ¿ok?, y desarrollo, el conocerme qué características de personalidad están presentes en mí, dicen, va a ser incluso más importante que el mismísimo coeficiente intelectual. Pues, queridos amigos, queridas amigas, ojalá con esta información pues puedan de alguna manera interesarse en este mundo fascinante que tiene que ver con la personalidad, ¿ok? Y bueno, pues prácticamente si alguien necesita tener como que un perfil ya propiamente de personalidad como tal, pues entonces es cuando se recurre justamente a los que llamamos los profesionales, ¿no? Muy bien, pues Gerardo, te mando un saludote, muchísimas gracias por estar aquí. Alfa, Amarus Garita también, muchas gracias. Mary Islas, Lenin, un saludote, licenciado, para que donde quiera que nos estés viendo. Sofía, te mando un abrazo. Y Sara, muchísimas gracias por estarnos siguiendo en esta tarde. Bueno, pues vamos a dejarle ahí, les agradezco muchísimo y les comento nada más lo siguiente. Ya saben que estamos a la hora de comerciales. El próximo 22 de septiembre tenemos nuestra práctica de temazcal. Interesados o interesadas, hagan favor de mandarme un mensajito. Por otro lado, aquí en Santana, en la Academia Tlanemactilistli, en octubre voy a iniciar un taller, fíjense bien esto, es un taller terapéutico para parejas, ¿sale? Todas aquellas parejas que quieran tener herramientas en cuanto a la mejora de la comunicación, la toma de decisiones, resolución de conflictos, como pareja, entonces vamos a tener vamos a iniciar un taller. Así es que todas aquellas parejas son sesiones semanales. Nos integramos a un grupo, pero es terapéutico, no es de autoayuda, no es de que me voy a enterar de los problemas de los demás o que tengo que contar mis broncas. No. Es un taller vivencial en donde hay un responsable, en este caso yo, que vamos a hacer este taller, pero tiene la finalidad de que sea terapéutico. Así es que si hay alguna pareja o si tú estás en pareja y te interesa, mándame un mensajito porque el cupo es limitado. Obviamente es un proceso de 2 meses aproximadamente y pues por iniciar vamos a manejar pues prácticamente una cuota de recuperación. Muy por debajo de lo que te estaría costando la terapia de pareja como tal. Entonces, interesados, interesadas, mándenme un mensajito para que les pueda ir mandando ya la información y yo pueda empezar a hacer ese registro. Vamos a sesionar semanalmente, son aproximadamente unas 15 sesiones y están en diferentes bloques. La idea es adquirir herramientas para que como pareja podamos mejorar o incluso resanar algunas situaciones que tendríamos por ahí. Pues muchísimas gracias, excelente ombligo de semana. Nos vemos la próxima semana, nos conectamos. Bye.